Vamos a empezar a ver un tema nuevo, que es el de archivos JAR. En este caso, estos archivos permiten introducir todos los archivos necesarios para ejecutar una aplicación: clases, imágenes, sonidos, archivos de texto, etc. en uno solo, con la posibilidad de comprimirlos. Pero además también podemos hacer como un tipo de ejecutable, entre comillas, lo que es este archivo, ya que, como lo veremos, este archivo lo podemos dejar en Windows y se va a ejecutar de tal manera que pareciera que es un ejecutable. También podemos agregarle otras características u otra información, que es versión del programa, quién lo ha creado, entre otras, y la que en nuestros casos nos interesa, pues indicar la clase principal, la que contiene el método main, para poder ejecutarla con el intérprete del JDK. Esta información se guarda en un archivo dentro del JAR que se llama manifest.mf, cuya ruta del archivo JAR siempre será metainf/manifest.mf. Este archivo es creado por defecto siempre que se crea un archivo JAR. Este archivo se puede personalizar. Para administrar un archivo JAR se usa el programa JAR del JDK. Muy bien, entonces, ¿qué puntos muy importantes tenemos que tomar en cuenta para crear este archivo? Bueno, en este caso vamos a hacerlo en línea de comandos y vamos a utilizar la palabra, en este caso, o el comando, que es el hash, en donde se nos indican los archivos que vamos a crear más las características que va a tener este comando. Aparte, bueno, le vamos a decir también todos los archivos que querramos que estén dentro de nuestro JAR. Entonces, por decir, aquí en el ejemplo se indica que se va a crear un JAR de nombre miarchivo.jar, que va a contener los archivos clase 1, clase 2, imagen y sonido, además del directorio otros archivos. Entonces, como podemos observar, en un archivo JAR se puede meter cualquier tipo de archivo, incluso directorios. Si existe alguna referencia a archivos dentro de otro directorio, estos se mantendrán sin producirse errores, ya que la jerarquía de directorios se mantiene dentro del archivo. En el ejemplo se han empleado las opciones C, F y B de la línea de comandos. Estas opciones y otras se explican a continuación. Vamos a ver qué quiere decir cada uno de estos. Pero cada uno de ellos le indica a, en este caso, el comando JAR, algunas opciones que nosotros podemos agregar. Como en este caso el C, que es el de crear el archivo de almacenamiento. La T es crear la tabla de contenido del archivo de almacenamiento. La X, extraer el archivo mencionado o todos del archivo de almacenamiento. La U, actualizar archivo de almacenamiento existente. La V, generar salida detallada de los datos de salida estándar. La F, especificar el nombre del archivo de almacenamiento. La M, incluir información de un archivo de manifiesto especificado. La E, especificar punto de entrada de la aplicación para aplicación autónoma que se incluye dentro de un archivo JAR ejecutable. 0, solo almacenar, no utilizar compresión zip. M, no crear un archivo de manifiesto para las entradas. Y generar información de índice para los archivos JAR especificados. Y C, cambiar al directorio especificado e incluir el archivo siguiente. Muy bien, si algún archivo coincide también con un directorio, pues ambos se procesarán. El archivo de manifiesto es un archivo de texto plano, sin formato, por lo que podrá ser creado con cualquier editor de textos. El archivo podrá tener cualquier nombre y extensión, ya que lo que el programa JAR hará será mezclar el contenido de este archivo con el que se crea por defecto. Pero en nuestro caso lo que queremos es indicarle al archivo, o en este caso al JAR, que tenemos una clase principal, ¿sí? Para ello vamos a tener una sola línea en la que indicaremos la clase principal.
aquella que contiene el método main. Bueno, ¿esto cómo se hace? Bueno, vamos a editar en el bloc de notas donde dice clase principal y ahí iría el nombre de nuestra clase. Entonces van a llevar las palabras así tal cual, main class, dos puntos y el nombre de la clase principal. Y este se va a grabar como mi manifiesto.mf y ese es el que el JAR va a tomar por default para que nosotros podamos ejecutar ese programa. Ya el JAR va a saber que esa es la clase principal y sobre esa se va a dirigir. Hay que tener mucho cuidado al editar este archivo, main class, la clase principal. Es la única línea que deberá aparecer. No debe de haber el espacio al inicio de la línea. El único espacio que debe de aparecer es el que está entre los dos puntos y el nombre de la clase que contiene el método main. Al finalizar la línea es necesario dar enter. Una vez hecho esto, se graba el archivo. Puede ir con cualquier extensión, pero es más común ponerle .mf. Pero no afecta si es otra la extensión. Solo debemos de tener cuidado de agregarla al momento de generar el archivo JAR, que es el que queremos nosotros crear. Muy bien, para ello voy a dejarles un programa que ya está realizado en el cual vamos a hacer un JAR de un menú emergente, ¿sí? Me voy a pasar al JGrass para que podamos ver este archivo, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, porque esta es la parte que nosotros queremos ver. Tengo una clase que se llama emergente, en la cual, bueno, ya sabemos que vamos a heredar de JFrame y aparte vamos a implementar Action Listener y Mouse Listener. Y simplemente recordamos lo que vimos en clases pasadas, que yo solamente puedo heredar de una clase, pero para implementar, o sea, una interfaz pueden ir varias. Entonces eso nunca hay que olvidarlo, ¿ok? Muy bien, entonces aquí tengo dos. Tengo las etiquetas y voy a tener un pop menú. Realmente este programa es muy sencillo, pero quiero que también lo tengan por si se vaya a necesitar más adelante. Que ustedes sepan cuáles son las opciones que tienen para el menú. Entonces tenemos el menú emergente, tenemos las diferentes opciones, en este caso 1, 2, 3 y 4. No estamos haciendo nada más. Y en este caso yo tengo ya el método constructor, el cual solamente lo único que quiero es que a cada una de las opciones les agregue el Action Listener, ¿sí? Y bueno, luego pues tengo que agregarlas al menú, ¿sí? O sea, tengo el JPop menú, que ese es el que me va a contener. Por eso dice permite generar un menú emergente y las opciones que va a tener cada una de ellas es esta a través de JMenú ítem. Ok, entonces tenemos que se agregan las opciones y un separador en cada opción. Voy a imprimir una etiqueta que solamente ahorita dice hola, pero cada vez de que yo quiera o que yo elija una opción de ese menú, entonces yo voy a mostrar en esta etiqueta qué opción se ha elegido, ¿sí? Para eso voy a poder captar las posiciones en las que se activa el menú y esto sucede cuando se presiona el botón derecho del ratón. Ok, entonces por eso estoy teniendo un Mouse Listener y aparte tengo un Window Listener, ¿sí? Muy bien, si se cierra mi ventana, o sea, si se hace una X, ¿qué va a pasar? Bueno, hago una salida, es lo único que está haciendo ahí. Y ahora sí, cuando ya se presiona el mouse, o sea que ya se hace el evento, entonces ahora sí, muestro el pop-up, en este caso el menú emergente. Si ustedes recuerdan que habíamos dicho, cuando me voy a regresar, ¿sí? A ver si no se me marean, pero cuando nosotros hacemos un implements de cualquier interface,
¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Aquí tengo dos. En este caso, pues todos los métodos que se declararon o que están declarados en esa interfaz se tienen que programar. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque así nos lo declaran las interfaces. En este caso, estos métodos no me interesan, pero los tengo que colocar. En este caso están vacíos, porque si no me marcaría un error. Recuerdan que provocamos ese error a propósito en el cual nos decía que la clase no había sido declarada abstracta. Por lo tanto, ¿qué pasaba? Por lo tanto, no podía extender o tenía que implementar estos métodos, ¿ok? Entonces, estos no me interesan, pero el que sí me interesa es el Action Performance. Entonces, en el Action Performance, yo ya voy a saber si se elige una opción, otra opción o cuál opción es la que se está eligiendo, y eso se lo coloco a la etiqueta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya lo único que me falta pues es tener mi método principal en el cual voy a crear al menú, voy a darle un tamaño a la pantalla y lo voy a hacer visible. En este caso no vamos a hacer la compilación aquí, queremos hacerla desde línea de comandos porque vamos a crear también lo que vendría a ser nuestro jar desde línea de comandos, ¿ok? Entonces, para ello, lo que necesitamos revisar siempre va a ser que el JDK esté dentro de las variables de entorno, para que estas variables de entorno, no importando en dónde se encuentre mi archivo Java, me pueda compilar y ejecutar esos archivos. Y obviamente después generar los archivos jar. Muy bien. Entonces voy a pasarme ahora a consola. Si alguno de ustedes por ahí no sabe si su JDK está en las variables de entorno o no, se puede probar tratando de compilar un archivo. Y si no se encuentra en línea de comandos, y si no se encuentra el JDK, pues simplemente va a mandar un error y va a decir que ese comando no lo reconoce. Muy bien, vámonos al símbolo del sistema en el cual nosotros vamos a empezar a trabajar. ¿Sí? Bueno, a lo mejor pues no están muy familiarizados con lo de línea de comandos, pero pues muy fácil. El dir pues nos da todo el directorio que nosotros tengamos, ¿sí? Ahí disponible, todos los archivos y directorios. Si yo me quiero cambiar porque mi archivo en este caso está en Documents, simplemente coloco CD o CD y lo que vendrían a ser el nombre de la carpeta a la que me quiera cambiar, en este caso documentos. Voy a darle solamente *java porque si no me va a listar todos los archivos que tengo y son muchos ahí en documentos, ¿ok? Entonces tengo el ejemplo de interfaz, ejem listener, ejem interfaz y ejemplo herencia, y aquí está el que creamos para esta clase que es la de emergente, ¿sí? Ok, entonces ya teniéndolo ahí, el comando que utilizamos para compilar en DOS es javac. Entonces le doy javac emergente.java, ¿sí? Y si hubiera algún problema, es decir, si mi interfaz, perdón, si el JDK no estuviera en las variables de entorno, entonces aquí saldría un error. Pero bueno, aquí lo compiló, simplemente nos mandó un warning que no tiene mucho que ver. Muy bien, y entonces una vez que ya lo haya compilado, ahora ya lo podemos ejecutar. En este caso, ahora el comando que vamos a necesitar es Java y emergente, ¿sí? Y con este ya nos va a mostrar la ventana que tenemos, que es una simple ventana, nada más, solamente que donde tengamos el puntero del ratón,
ahí es donde se va a poner la de opción. Miren, si se fijan, ahí está. Eso es lo único que está haciendo ese programita. Y al elegir una opción, si recuerdan, habíamos dicho que se iba a cambiar el contenido del JLab. Que en este caso, pues desde que elegí la opción 3, aquí la 1, y así sucesivamente. Ok. Entonces, mi programa ya está compilado, ya funciona, porque ya lo tengo aquí. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Crear el punto .jar. Muy bien, entonces, ya que confirmamos que nuestro archivo .java quedó compilado y nuestro Java y que funciona, entonces ahora sí, necesitamos crear el jar. Pero ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser abrir un bloc de notas, porque antes de crear el jar, ¿qué tengo que crear? Pues en este caso tengo que crear el manifiesto, ¿sí? El archivo que me va a servir para indicarle en dónde está la clase principal al jar. Muy bien, entonces vamos a colocar lo que nos decía ahí la línea. A ver, déjenme hacerlo un poquito más grande para que lo alcancen a ver. Ahí está. Muy bien, entonces voy a poner main-class, voy a poner los dos puntos, ¿sí? Y en este caso, ¿cuál es mi clase principal? Emergente. Emergente, ¿sí? Muy bien, entonces este archivo es el que voy a guardar. Voy a dar guardar como. Y este es el que me va a crear, el que voy a tener, mejor dicho, de referencia para el manifiesto. Entonces vamos a ponerle manifiesto. Como ya tengo del B, le voy a poner manifiesto A para que no haya problemas. Este es el de ustedes, ¿ok? Pero ese, obviamente ustedes lo pueden hacer, no hay mayor problema. Recuerden solamente que va a llevar esto solamente, main class emergente. Muy bien, ahí está. Ya quedó creado este archivo. Lo podemos verificar a través de, nuevamente aquí, de nuestra línea de comandos, con dir *.mf, y me va a salir todos los que he creado, ¿sí? Que en este caso, pues, es el manifiesto que vi con los del B, los que he visto con ellos, y ahorita el primero que estoy viendo con ustedes. Muy bien. Ya teniendo nuestro manifiesto, ahora sí, vamos a crear el archivo .jar. Muy bien, entonces vamos para ello a colocar la siguiente instrucción. Le voy a decir jar, le voy a decir que me va a crear un archivo .jar que quiero visualizar cuando se cree ese archivo y lo que está realizando, que voy a tener un manifiesto y los archivos que yo voy a agregar, ¿sí? Ahí por eso en la primera parte vimos esa partecita teórica en la cual me está indicando cuáles son los atributos que yo puedo colocarle a este comando. Entonces ahí ya lo tengo, voy a decir que el archivo que voy a tomar en cuenta es el de manifiesto A, ¿sí? .mf. Voy a crear un archivo jar que va a llamar jar emergente A .jar, ¿sí? Y que se lleve los archivos, en este caso emer emer de emergente, ¿eh? Son los archivos que yo ya tengo, que son los Java y los class. Muy bien, vamos a ver qué es lo que hace esta parte. Le damos enter y me va a empezar a agregar. Ahí está, me agregó el manifiesto, me agregó el emergente.class, emergente 1.class, emergente.class y emergente.java, ¿sí? Muy bien, hasta aquí lo de línea de comandos. Ahora vámonos a, en este caso, documentos, ¿sí? Y aquí vamos a buscar el archivo que acabamos de crear. Voy a volver aquí a ponerlo. Y vamos a buscar, ya está en orden alfabético. Y le pusimos, pusimos jar.
jar emergente A. Aquí está el jar que acabamos de crear. ¿Sí? Entonces, ahora sí, fíjense, ya está cómo lo selecciona el sistema operativo. En este caso damos doble clic y ya tenemos nuestro archivo ejecutable, podemos decirlo así. ¿Okay? Entonces, aquí está, opción 2, se ejecuta tal cual, nosotros lo hemos programado y ya lo tenemos. No importando en dónde demos clic, aquí va a estar, ¿sí? Y vamos a poder elegir la opción que nosotros querramos y estamos indicándole ya allá donde está indicado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, les voy a dejar este archivo, o sea, este programa en el GitHub para que ustedes puedan empezar a hacer sus pruebas. En el siguiente video, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a usar paquetes, o vamos a ver cómo puedo yo meter en un jar los paquetes, o sea, los directorios que se crean cuando creo un paquete y ese mismo llevarlo. ¿Ok? Entonces, para esta primera parte es hacer esta prueba y que ustedes vayan viendo en variables de entorno que tengan su JDK en la ruta solamente, y con eso ya pueden crear sus jar.